En la posguerra, Edward Hopper viaja a Monterrey, viaja a Saltillo, a Oaxaca. ¿Cómo es la aventura pictórica de Edward Hopper en México? ¿Cómo das tú con ella y cómo estructuras este libro? Bueno, Hopper viaja de manera accidental acá al noreste mexicano por un azar, porque él llega, su idea original era estar en la Ciudad de México, le recomiendan venirse acá al norte, específicamente a Saltillo, llega a Saltillo en junio de 1943, ve la arquitectura del noreste, ve el adobe, ve la ciudad, encuentra atractivo esos lugares del centro de Saltillo, se hospeda en un hotel del centro de la calle de Victoria, se sube a las azoteas, empieza a ver los cerros, empieza a ver posibilidades estéticas en este paisaje de la provincia, muy apacible, muy rudimentario para la visión que ellos tenían, y empieza a trabajar acuarelas desde la azotea de un lugar que se llama el Hotel Arizpe Sainz, que todavía existe. Junto con su esposa pasa algunas semanas, lo interrumpe la lluvia. Cuando lo interrumpe la lluvia, ellos se van, duran unas semanas aquí. Se viene en ese mismo verano de 1943, viene a Monterrey, se hospeda en el Hotel Monterrey, que estaba en Zaragoza y Morelos, creo, que ahora es el Hotel Howard Johnson. En la pared sur ve la Catedral de Monterrey, ve la sierra, el Cerro de la Silla, y hace una pieza que se llama Catedral at Monterrey, que en acuarela, y luego pinta otro fragmento de la Sierra Madre de Monterrey. Son las dos únicas piezas de Hopper sobre la ciudad de Monterrey. Él regresa posteriormente en 1946 a pintar otra serie de acuarelas en Saltillo, regresa en 1951 a Monterrey y regresa en 1955. Durante 20 días está hospedado en ese mismo hotel tratando de pintar la catedral nuevamente, pero lo aquejan problemas de circulación, lo afecta la altura de la ciudad, lo afecta el clima, se siente muy mal, mandan traer un doctor y él se va de manera definitiva de México, ya no vuelve más hasta 1966. ¿Hay una decepción de Hopper en México? Hay una contradicción porque él lamenta muchos aspectos de la vida en México que considera rudimentarios. Por ejemplo, no le gustan ciertos aspectos de la comida, del clima, del transporte, de la propia idiosincrasia de la gente, pero al mismo tiempo es evidente a través de esta obra, de estas 12 acuarelas que hace en México, que él se enamora del paisaje del noreste mexicano, porque él viaja a Durango, viaja a Guanajuato, viaja a Oaxaca, pero la mayor parte de la obra la hace en Saltillo y Monterrey. Entonces eso habla definitivamente de una predilección, él lo dice y su esposa en las cartas, que hay una tesitura especial en la luz del semidesierto mexicano que a él le gusta. Es un sector de la obra de Hopper que no estaba documentado. No, que no estaba ¿Cuáles estudiado. son las perspectivas en ese sentido? Sí, o sea, la mayor parte de la obra de Hopper estaba enfocada a sus temas de la ciudad. Los catálogos más importantes, los biógrafos más importantes han ponderado más su obra norteamericana. La obra de Hopper estaba vista, quizá porque está resguardada en los museos, porque no forma parte de las colecciones que están abiertas al público, está prácticamente desconocida, y entonces se consideraba como secundaria, no se había abordado, y sobre todo en español. Este libro es la primera vez que aborda la obra mexicana de Hopper. Creo que lo que mencionaba hace un momento, de que aportar esta teoría, esta visión historiográfica y teórica desde las artes visuales de México sobre la obra mexicana de Hopper, creo que es esencial. ¿Cómo das tú con este trabajo de Hopper, con estas miradas de Hopper a Saltillo y a Monterrey? De manera totalmente accidental, viendo un video, encuentro la imagen del Cine Palacio, que aún existe en la calle de Victoria de Saltillo. Es el primer momento, es el primer flachazo donde yo reconozco esa obra y empieza un interés que, te digo, es una investigación que lleva 17 años generando textos de divulgación, generando textos académicos, en los que yo finalmente dije, voy a profundizar, tengo que hacer un libro. Estuve terqueando muchos años, estuve yéndome a los archivos de los museos de Estados Unidos, al archivo de Saltillo, a los periódicos, a los testimonios orales de los descendientes de la gente que en aquel tiempo convivieron o fueron contemporáneos de esas visitas de Hopper, y pude ir armando como un rompecabezas, ¿no?, que al finalmente pues, se consolida en la publicación de este libro. Hay un vacío de la crítica europea y norteamericana respecto a este punto que tú estás señalando. Definitivamente hay un desconocimiento sobre la obra mexicana de Hopper, pero además hay una
hay una saturación en el sentido de situar o de catalogar a Hopper en una temática muy rígida, que es el tema de la soledad de las ciudades. Y creo que esta idea de ponerle como este mote no permite ver todos estos aspectos, porque por ejemplo en la obra de México no aparecen personas, que es un tema muy central en el carácter emocional de su obra sobre Estados Unidos, de Chicago, de Nueva York, de las ciudades norteamericanas. Aquí en la obra mexicana no aparecen personas, o sea, lo que predomina es el paisaje, la luz, el desierto, las construcciones y las montañas. Entonces ese es un aspecto bien significativo. ¿Cómo son las relaciones de Edward Hopper con los muralistas? Bueno, con los muralistas, a él no los reconoce, no los conoce personalmente, no hay testimonios, pero él admira, hay una carta de su esposa donde él ve la obra de todos los muralistas, pero donde dice el mejor es Orozco. O sea, él dice Orozco es wow, ¿no? Y entonces, imagínate, uno de los pintores más importantes del siglo XX que reconozca a nuestros grandes, tú sabes la importancia que tienen los muralistas en la plástica mexicana. Definitivamente pues hay un reconocimiento de un grande pues hacia otros grandes, ¿no? Ahora, mientras Hopper está desarrollando estos trabajos en Monterrey, estaba creciendo una generación importantísima, tanto en el campo del óleo como en el campo del mural y de la acuarela. ¿Cómo observas tú esa coincidencia? Sí, bueno, es una coincidencia temporal, pero que definitivamente otra cosa importante, que parece que Hopper cuando hace su obra acá, la hace como medio semiclandestino, entonces él parece que no, por su mismo carácter y por el tema del idioma, no establece relaciones con la generación de artistas de ese momento, y entonces la obra de él es importante allá en Estados Unidos porque él regresa con sus galeristas y dice, mira, traje estos cuadros de México, traje este cuadro de Monterrey, se exhiben y tienen gran éxito en las exhibiciones en Nueva York en ese momento, pero prácticamente en México nadie sabía que Hopper estaba haciendo esa obra, ¿no? Y otra cosa importante, que generacionalmente en ese momento a Hopper, acuérdate que en la década de los 50 se le empieza a dar el impulso al arte abstracto y entonces a estos pintores tradicionalistas los veían con cierto recelo, incluso ya los veían con cierto, como con cierta subestima, y la obra de Hopper empieza a ser revalorada a partir de la década de los 60, cuando él muere en 1967, se empiezan a ponderar todos los valores, todo el retrato que él hace de la sociedad y de la decadencia norteamericana, ¿no? Y entonces la importancia que tiene Hopper pues es de los 60 para acá. Y entonces, pero antes parecía que estaba como en esta frontera entre el artista semidesconocido que vivía de su obra, pero que no era un referente importante como sí lo es ahora. Gracias. Sí, gracias. ¿Dónde puedo ver la entrevista? ¿La subes a internet Sí. Sí, órale. ¿Se llama? Yo se la paso a Toño. Órale. Me llamo Gabriel Contreras. Gabriel Contreras. Sí, ok. Órale. Gracias, bye.